Entonces, vamos a continuar hablando del castigo de pecados. Nosotros decíamos que eh, en cuanto a la justicia, Dios tenía que vindicar la justicia. La ley es una expresión de la justicia de Dios. Entonces, el primer pecado que nosotros leímos, Hebreos 6, ¿se recuerda? Que es el arrepentimiento en contra de la ofensa de la justicia, del primer pecado de Adán. Ese se resolvió porque ya nosotros se nos imputó la justicia de Cristo. Pero entonces el castigo del pecado, hay castigos personales, el general ya fue para todos, como la muerte, la vejez, las enfermedades, eso es para todos. Ahora hay castigos personales que el cristiano a diario y como iglesia también, hoy el Señor nos puso a vivir esa palabra, como Él es santo, Él tiene que castigar el pecado, amados. Nosotros vivimos bajo la gracia de Dios, bajo su misericordia. Somos salvos por gracia. Pero también, amados, aunque le sirvamos a Dios, una palabra que no se usa mucho en las iglesias, Él es juez y Él está mirando todo. Entonces, aunque usted sea cristiano o yo tengo que tener cuidado, hermano, como yo me comporto. Porque Él es juez, yo tengo que verlo como juez, como juez soberano de toda la tierra, amado. Cuando yo analizo los conflictos en el mundo, me siento diferente a una persona secular. Lo analizo así. Lo que está pasando en el mundo con todos estos conflictos, ideología de género, ideología woke, bla, 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 yo lo analizo diferente. El que no es cristiano, es conservador, se pone nervioso. ¿Y ahora dónde vamos a llegar? Nos están quitando todos los principios de Dios. Yo lo analizo de diferente manera. Yo siempre pienso, aunque esta lucha de la verdad, de la luz con las tinieblas, la verdad con la mentira, de la justicia en contra de las tinieblas, del mal contra el bien, yo la observo, sí ha ganado mucho terreno el mal en estos tiempos. Como estamos viendo la maldad en Europa, aquí mismo en Estados Unidos, las abominaciones. Usted no puede decir ni que es cristiano, la gente te quiere apedrear y maldecir. Pero siempre tengo una paz en el interior, porque Él es el juez y Él está gobernando, gobierna. Entonces, cuando Él quiere quitar a alguien del medio, Él lo quita. Lo dice el Salmo, me llega en este momento. Todo lo que Dios quiere, creo que Salmo 55, Él lo hace en los cielos, en la tierra y en los abismos y debajo de los abismos. Todo lo que Él quiere, Él lo hace. Entonces, cuando yo analizo la geopolítica en el mundo, siempre tengo esa paz, no como los conservadores que se ponen nerviosos y ahora en esta guerra cultural de ideas nos están destruyendo. Yo no, porque que Dios tiene, ellos no creen creen en Dios, pero no tienen la fe que Dios nos ha dado a nosotros. Él gobierna y Él cuando quiere quitar algo, Él lo quita, hermano. Y entonces yo creo en la soberanía de Dios. Si a veces cuando yo miro y analizo la nuclear, cualquiera se pone nervioso que el hombre tiene capacidad de destruir esta tierra en un ratito por las bombas nucleares, pero en el fondo siento una paz, porque siempre el que va a tener la última palabra es Dios, y eso me da paz. Como decíamos hace un ratito, Israel no va a desaparecer como nación, porque es Dios que la tiene ahí. Y cuando Dios quiere, un hombre malvado como Adolf Hitler, otros de aquí, el de Plan Parenthood, de George Soros, el húngaro, ese que se hizo americano, cuando él es un ancianito y él casi no puede ni caminar. Pero ahí está el hijo de la bestia y le está dando toda la herencia al hijo y tiene la misma ideología de él, ideología woke y pro aborto, pero si él está ahí es porque Dios quiere, hermanos. Entonces cuando usted ve las cosas así, es diferente, porque él gobierna.
Y el hombre no es autónomo como hemos enseñado aquí. Tiene libre albedrío que se puede reconciliar con soberanía. Pero no es autónomo, él no hace lo que le dé la gana. Autónomo es que usted es su propio dueño, su propia ley, y usted hace lo que quiera. Él tiene control de todo. El hombre, Dios lo deja como Babel, amado. Ahí está el ejemplo. Él dejó al hombre en Babel. Ellos dijeron en Génesis 11, hagamos una torre, una ciudad. Vamos a hacer una ciudad y una torre que llegue al cielo. Y empezaron a edificar la torre. ¿Y qué dijeron? Pongámosles un nombre. Porque siempre el hombre cuando se revela contra Dios lo hace pero asustado. Pongámosles un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y dijeron ellos, unámonos. Siempre el hombre para hacer su maldad le gusta estar unido, sincretismo, no importa lo que tú creas, vamos a unirnos. Unámonos todos. Y así cuando el hombre se va a rebelar contra Dios, siempre se unen. Por eso tiene que tener cuidado con el ecumenismo. Esa unidad es falsa. La unidad la tiene que hacer el Espíritu Santo. Pero que Dios lo dejó, amados. Y así Dios está haciendo en estos tiempos. Dios estaba mirando así desde el trono. Hasta un día, porque le da soga a la gente. Así nosotros empezamos a rejugar los cristianos y pecando hasta un día, hasta que llegaste ya. Entonces dijo Dios, ahí reveló su Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descendamos. Y no tuvo que hacer muchas cosas. Dice, confundámosle la lengua. El otro cuando decía, dame un cubo de agua, pensaba que era un martillo. Le confundió la lengua. Y de ahí se dice que surgieron todos los idiomas y lenguajes. Lo confundió, hermanos. Y dice la palabra, y dejaron de edificar la torre, porque Dios es Dios. Por eso nosotros nunca debemos de confiar en el hombre, ni en la fuerza del caballo, sino en Jehová. El caballo se prepara para la guerra, pero Jehová es que da la victoria. Siempre mi confianza y tu confianza tiene que ser en el Señor. En todo, en todo. A usted, los jóvenes en el estudio, Señor, ayúdame, dame sabiduría, dame para que yo pueda aprobar mis materias. Ayúdame a ser una buena mujer. Ay, me siento débil en esta área. Ayúdame a ser una mujer con nervios de acero, de carácter, de testimonio. Humildes, mansas, jóvenes. Siempre pídanle al Señor en el secreto cuando tu habitación, cuando te sientas atormentada y que vengan todos esos pensamientos. Satanás trabaja con muchos misiles de pensamientos negativos, que usted no sirve para nada, que usted sí es fea, que usted es esto. Dígale que no, al diablo, cállate, mentiroso. No le diga sucio, porque dice el apóstol que no usemos malas palabras, pero siléncielo, porque cuando él venga con sus cizañas y el dardo, diga, no, yo soy una princesa de Jehová. Jehová tiene control de todo. Yo soy el Señor el que dirige mi vida. Él sabe lo que va a hacer conmigo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y pídale siempre gracia al Señor en el trabajo, en la universidad, con los demás. Dame gracia y ayúdame a comportarme como debe ser. Ayúdame a honrar a mis padres, a mi madre, ser respetuosa, ser una mujer digna, si te ve una maldad en el corazón, quítame esto, papá. Yo quiero ser pura, íntegra, honesta. No hay algo más hermoso, una joven honesta, íntegra. Los demás se dan cuenta, etcétera, etcétera. Pero que Él está gobernando. Nosotros somos espectáculo al mundo, a los hombres y a los ángeles. Él está gobernando. Y en las políticas, en los gobiernos, Él está reinando en Israel, en Estados Unidos. Él gobierna y se va a hacer a última instancia lo que Él quiera. Entonces Él gobierna en su santidad y su justicia. Cada vez que Él ve algo raro en alguien, Él viene y lo arregla. A nosotros Él nos arregla, nos pone en orden. Cuando estamos desordenados, Él viene y nos baja, nos manda una pruebita, etcétera, etcétera. Entonces, ese atributo de Dios, su justicia, Él quiere decir, y su santidad, que no puede, hermano, trabajar con el pecado. No puede. Es por su naturaleza. No es que él le molesta, no puede
con nosotros Él está tratando, pero que ya Él nos santificó, amados, a través de Cristo. Ahora mismo Él me ve a mí, es a través de Cristo. Si me quitan a Cristo, había que destruirme a ti, porque me ve a través de la justicia de Cristo, en la posición, y Él me santificó. Por eso Él trata conmigo y contigo. Ahora, si me quitan a Cristo, Él tendría que destruirme, pero mi estado está dañado, por la posición no. Ya Él me libró de la condenación, de la presencia del pecado no, y del poder. Me está librando a diario, pero ya Él puede tratar conmigo, porque que Él es santo. Él no puede tratar con el pecado ni con la iniquidad. Entonces lo que hizo fue que me puso a Cristo como propiciación, y la sangre de Cristo, y a través de Cristo me ve a mí y te ve a ti. Por eso es que Él trata conmigo. Ahora, en el estado Él me cubre, pero en el estado yo pido perdón a diario, como hoy lo hacíamos. Perdón. Ese pensamiento que se quede en nuestros corazones, es que Él no anda vigilando al creyente ni al impío para castigarlo. Es que su naturaleza es santo y Él trabaja en santidad. Es necesario. En las iglesias, en este tiempo, decíamos ahorita, una señal grande no van a ser los milagros, ni los dones, ni la gente, ni los millones que tenga una iglesia, ni el edificio. Es el grado de santidad que tenga esa iglesia. Y ahí que usted se va a alarmar. No, por eso tiene que ser Dios, porque eso es lo que no se ve. Encontrar un cristiano serio hoy en día, eso no se, es difícil, hermano. Digan, usted empieza a ver pastores honestos, serios, anegados, que se nieguen a sí mismos, que sean amigos de verdad de la cruz de Cristo. La cosa va a cambiar. La segunda venida del Señor está cerca. No es multitud. Avivamiento va a ser en este tiempo. No va a ser de que con un grupo de hippies en Mahón, con lleno de hoyo, cantando y gorra como están ahora. Eso es diabólico. Va a ser, hermano, el grado de santidad. Porque así fue que Dios se le reveló a los profetas. Lo primero que le reveló fue su justicia, su perfección y su santidad. A medida que se vea la santidad de Dios en mí, así yo me acerco más a Dios. Porque es necesario. ¿Se recuerdan el cuento de "It's necessary" en inglés? Donde yo estudiaba inglés antes, muchachos le pusieron necessary porque era la palabra preferida de él. Y le dijo al profesor, teacher. Él dijo, "It's necessary to do the homework." Yes, necessary. It's necessary. Había otro que le llamaban honestly. Nada más decía honestly. Busquemos primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. En mi vida personal, hermanos, vamos a leer la Biblia ahora. En mi vida personal, a medida, si cuando yo me veo como que estoy algo, un rejuego, eso sí me preocupa. Pero que no haya gente en la iglesia o que no esté fluyendo, eso a mí no me quita el sueño. Pero ahí sí me quita el sueño, un rejuego. Porque que yo, y a medida que yo sea sensible con el pecado, que me afecte. Wow. Señor, ayúdame a no hacer eso. No estoy hablando de perfección. Eso sí me preocupa. Una debilidad mía que me esté saliendo. Señor, ¿y qué es esto? Un cuerpo extraño. Eso me preocupa. Pero lo demás, hermano, que si hay gente, que si tengo dinero, que si sé predicar, todo eso para mí no me quita el sueño. Pero antes sí, ahora no. Mi conducta, porque yo quiero ser un testimonio para Dios y para ustedes. Y cuando veo algo raro, como que me estoy apegando a algo material, eso me preocupa. ¿Y qué pasa? What happened? Ahí sí. Porque a medida que uno va creciendo con Dios, se va haciendo más sensible al pecado, porque Él es santo. Y a Dios se ve, hermanos, en santidad.
La iglesia, como hay que pagar un precio, no está predicando eso hoy en día. Ellos creen que a Dios se ve como sea. No, hermano. Y el cristiano siempre hay que buscarlo en el grado de integridad. Nosotros en los pastores, a veces cuando nos reunimos en cosas pastorales, decimos, no, esa mujer es bien, bien íntegra, se puede confiar. Ese hombre es íntegro, no, ese hombre es un charlatán. Se juega mucho, no se puede confiar. No es serio. Bueno, adora bonito, usted lo ve en la iglesia como un santurrón, pero ese no es serio. Habla mucha mentira y de juego. Busquemos Primera de Pedro 1:17. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 17. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Mire, hay que verlo como juez. Él mira a los impíos y en nosotros también, y a la iglesia, sus obras. Ahora, aquí, ¿qué dice aquí el apóstol Pedro en su tesis? Que ahí no hay gracia ni misericordia, hermanos. En cuanto al juicio, él no hace acepción de personas, ahí no hay diferencia. El que la hace, él la paga. Recuerde que en el Señor hay una impunidad. Impunidad es que no se castigó. En cuanto a la justicia, eso que hay impunidad. Él nos absolvió. Se ofendió la justicia, la ira de Dios le cayó a Cristo y ahí ya somos libres y nos perdonó. Pero en cuanto al pecado diario, hermanos, ahí no hay impunidad. Él no hace acepción de personas. Ahí no hay niño lindo tampoco. En la gracia hay niño lindo, yo lo veo. Hay personas que usted lo ve, digo, pero que tanta gracia le dieron a este. Tiene una gracia, que son los dones. Don es Yari, como la hermana de aquí, la esposa de Ricky. Dios la bendiga, Ricky, y a Isabelita. Isabelita, mi nieta. Yaris quiere decir gracia. Hay asesión de personas. Dios le da uno más que otro. O uno según su capacidad. Cuando aquel hombre rico llamó a sus siervos, le dio a uno 500 denarios, 5 denarios, a uno 10 denarios, 5, a uno 2 y al otro 1. Él hace con lo de él lo que él quiera. Eso es gracia. Asesión de personas. Dice, de acuerdo a sus capacidades, a uno le dio 5, al otro 2, así que dice la Biblia, al otro 1. El de 5 le trajo 10, porque él siempre pide que lo multiplique. Ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cuando el Señor llegó a pedir cuenta, entra el gozo de tu Señor. El de 2 le trajo 4. Así a ti, a mí me dieron denarios y a ti también. Un día él espere que lo dupliquemos. Cuando lleguemos ese día al tribunal de Cristo. El de 1, él dijo, yo tengo miedo y lo enterré. Porque tú eres un hombre que cosecha donde no siembra y recoge donde no esparce. Dios, si tú sabes eso, le dio el Señor, porque no se lo diste a los bancos para que se multiplique, pues te voy a quitar el único que te di. Eso es gracia, lo que Él da. Eso fue regalo. La salvación es un regalo sin obras. Y se lo dio el que tenía 10, que le había dado 5, lo multiplicó en 10 y le dio, y tenía 11. Y el que no tiene aún lo poquito, se le quitará. Y el que tiene le van a dar más. Así en el grado de santidad cuando nosotros vivimos. A medida que yo sea íntegro, Dios me da más gracia. Ahora, en cuanto a al castigo, no hay asesión de personas, todo el mundo igual. En la gracia hay asesión. El punto de Calvino, el tercero, expiación limitada, eso es gracia. Hubo un grupo que no lo salvó y eligió a otro grupo. Eso es gracia. Eso no tiene definición porque uno no sabe por qué. Solamente alegraos y gozaos por vuestra salvación. Ahora, en cuanto al juicio, hermano, él
no haya sesión de personas. Porque mira, aquí lo dice, que no soy yo que lo digo. Según la obra de cada uno. Entonces eso no se predica en las iglesias. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación en el caminar en este mundo por aquí. Porque Él es santo. A veces uno los castigos, la gente se cree como que se va a salir con la suya. Porque que Él es lento para la ira. Duran 5 años, 10 años hasta que... En la torre de Babel, Dios dejó que la construyese. Así hoy en día con las iglesias están construyendo muchas torres. Y cualquiera diría, no, Dios le va a derribar la torre inmediatamente y mañana. No, Él deja que la construya. Porque duele más después, hermano. Yo he visto líderes religiosos que Dios no lo ha mandado haciendo edificios. Y puede ser que Dios permita que lo haga. Pero puede ser que no le permite entrar. Y ahí sí duele. Como dijo Salomón, hay personas que Dios le da riqueza y le da la facultad de disfrutarlo. Hay otros que le da riqueza, ahí duele más. Y no le da salud, no le da la dificultad, no le da la facultad para disfrutarlo. Porque Él es el juez. La iglesia le gusta decir que Él es juez para los impíos, no para mí y para ti. Porque eso no se está perdiendo. Yo lo veo, hermanos, con la autoridad del Espíritu. Eso no se está predicando en las iglesias. Pues no le conviene. Porque hay muchos pecados en las iglesias. Eso es. Y en cuanto al juicio, Él no hace asesión de iglesia, ni tiene niño lindo, ni de persona. El que la hace, que la pague. Es un Dios misericordioso, pero que Él es justo. Y el fundamento de su trono es justicia y juicio. Son los fundamentos, dice el Salmo, de su trono. Busquemos, el Señor me puso ese texto. La semana pasada yo no lo pude leer. Santiago 1:20, que yo lo digo mucho en el salmeo a Dios y en las oraciones. Es muy hermoso porque me gustó y se me quedó en el corazón desde que yo lo leí. Por eso cada cristiano, creyente, líder religioso, hermano, en su vida debe de procurar portarse bien. Y cuando esté rejugando con Dios, debe de preocuparse. Digo, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy mal. Él no se merece eso. No por miedo al castigo. Hay que madurar ya. Es por el temor a no ofenderlo a Él, porque Él no se merece eso. Pero si no quiere, si no tiene temor, cójale miedo entonces. Me gusta ser claro. Yo he tenido personas que aconsejándole, yo le he dicho, mira, yo sé que tú no tienes temor a Dios. Pues está bien, pero cójale miedo por lo menos. Él no quiere que le cojamos miedo. El temor nuestro a Dios es de amor, hermano, y de reverencia. Es algo hermoso el temor a Jehová. Pero cuando alguien va perdiendo el temor por su iniquidad, uno lo ve, pero ha perdido el temor a Dios. No le teme. Y vuelve reincidente haciendo las cosas y vuelve y vuelve. Una persona que no se congregue, se queda en la iglesia, un cristiano, hermano, eso es un gran pecado. Que no esté unido a ningún cuerpo, a nada, en su casa durmiendo. Eso es un gran pecado. Entonces Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre, ahí hermano, en la ira es cualquier tipo de pecado. En los pecados no lo quiero cambiar, pero la ira del hombre, que es una obra de la carne, en los pecados del hombre no obra la justicia de Dios. Tremendo texto de Santiago. Me gusta el apóstol Santiago, medio hermano del Señor. Es una epístola, aunque tenga puntos teológicos, es muy práctico en la vida diaria. Por eso a mí me gusta predicar. Hoy en día en las prédicas usted lo que está viendo son historias, pero no se lleva la gente a vivir en santidad, a servir, a ser humilde, manso. Y esta carne, después que uno se pasa la semana entera sembrando en la carne, por lo menos la horita en la iglesia, el único culto de la semana, 2 cultos, háblele de moral.
No se está hablando de moral en las iglesias, sino de mucha historia. Se puede hablar de historia y vocear, pero aplique. Y Santiago aplicaba mucho. Santiago decía en su epístola: no discrimine. Dios no está en el rejuego, en el pecado. La justicia de Dios no puede estar ahí. Aunque cante bonito, que la iglesia esté llena, aunque haya supuestamente, entre comillas, un avivamiento. Eso no es avivamiento. Como esos avivamientos que han empezado, que lo que más hay es corrupción, y de que cantando y amanecen adorando, y mucha corrupción y pecado. No lo puede dudar, porque lo dijo Santiago. Ahí no está la justicia de Dios. A veces yo he visto personas fluyendo en el espíritu y le veo su vida desordenada, que no se corresponde con lo que predica. Y yo digo, pero ¿y cómo que esta persona fluye? No me lo explico eso. No, eso yo no sé respondértelo. Pero fluyendo, hermano, puede ser el don. Pero así no sirve. Lo que tú me dices, como tú vives, no me dejes escuchar lo que tú dices. Tiene que ser consecuente. Una carta leída. Vivir lo que uno predica. No hay cosas a mí que yo predicando aquí más me disgusta cuando yo digo algo y no lo estoy viviendo. Wow. Usted sabe lo que es, me llega ahora, porque nosotros ministramos en el espíritu. Yo apunto el texto ahí. Usted sabe lo que es disonancia cognitiva en psicología. No es que predicamos con psicología, es con la Biblia. Pero esas terminologías para mí tienen mucha sabiduría y son muy importantes. La disonancia cognitiva, y eso nos pasa mucho a los predicadores, es cuando usted tiene dos pensamientos opuestos y vive con los dos ideas que se contradicen, que sería una dicotomía, doble pensamientos. Eso se llama disonancia cognitiva. Le voy a poner un ejemplo. Alguien, y así sucede con los predicadores. Alguien que le gusta el cigarro y es un fumador y no pueda dejarlo, pero también él sabe que el cigarro mata, que produce cáncer en los pulmones. Entonces esa persona se crea una disonancia cognitiva. Me gusta el cigarro. Ahí hay un pensamiento, una idea ya. A él le gusta eso, pero esto mata. Ahora, las personas cuando tienen una disonancia cognitiva tienen un gran problema. Hace un mecanismo de defensa a ver cómo arregla esos dos campos, esas dos ideas o acciones. Y eso le produce una crisis. Cuando yo predico algo y que lo creo y no lo estoy viviendo, eso es una disonancia cognitiva. Estoy diciendo una cosa con mi boca y la creo, pero hay otra que no la estoy viviendo. El fumador, él te dice, el fumar causa cáncer, pero no puedo dejarlo. Pero sí, él cree en las dos ideas. Yo no puedo dejar el cigarro, pero causa cáncer. Eso se cae en una crisis, disonancia cognitiva. El problema de que el que cae en una disonancia cognitiva, como no hay coherencia, hay una contradicción grande. Él quiere como arreglarlo y empieza como a maquillar. Nosotros, los predicadores, a veces la iglesia ha caído en una gran disonancia cognitiva. ¿Ustedes saben qué? En la salvación. Ustedes me dirían, ¿por qué? En inglés, ay, fácil, hermano, yo te puedo responder. Ellos dicen, somos salvos, y a mí no me gusta doble pensamiento, me molesta. Cuando yo estoy en doble aguas, eso me afecta. Me gusta estar en una sola, hermanos. Estar firme en la roca, y en las ideas, y en la palabra. Entonces ellos dicen, bueno, mire, hermano, la salvación es sin obra. Es por la gracia. Pero usted tiene que aceptarlo. Y no se dan cuenta. Hay alguna disonancia cognitiva que usted se da cuenta, pero hay otra que no. Y se puede vivir así, es doble incoherente. El apóstol le llama a eso palabrero. No hay coherencia. No ha habido muchas teologías coherencia en la Biblia. Por fin, ¿cuál es esa? ¿Es por obra o no por obra?
porque le tienen miedo a la palabra de Dios, como Drácula a la cruz. Ellos dicen, somos salvos porque ellos creen que si no es por obra ya no se atreven a decir que no hay que hacer nada. Sí, pero tú tienes que aceptarlo, tienes que pasar al frente, pero hay que hacer algo y eso es obra. Entonces ahí ellos caen en una disonancia cognitiva. Dos pensamientos pero completamente opuestos y no ser coherente. Lo hermoso de los puntos de Jacobo Arminio, que no tiene nada de hermoso, pero que no hay incoherencia, son coherentes todos. Los 5 puntos, yo no estoy de acuerdo con ninguno, pero son coherentes. Lo de Juan Calvino tienen coherencia. Yo digo, como es Dios, no se pierde la salvación. Jacobo Arminio dijo, como es usted, se pierde. Es tan bonito, es coherente. Ahí no hay disonancia cognitiva. Hay momentos que en mi vida personal, cuando yo detecto una disonancia, pero que tengo dos pensamientos, doble pensamiento y opuesto, y lo estoy como coordinando. Y eso te crea una crisis. Déjame arreglarlo los dos. A ver cómo yo puedo vivir. Yo creo en aquel y creo en aquel. A ver cómo puedo vivir con los dos. Y así está llena la política, en las iglesias también. Y yo inmediatamente yo voy a la palabra, el Espíritu Santo, no, límpiame de esto. Uno solo. No se puede amar a dos señores. No se puede amar ni la luz ni las tinieblas. Se tiene que quedar con uno, amados. A mí nunca me ha gustado en las teologías tener doble pensamiento. Póngase claro. ¿Se pierde o no se pierde? ¿Es por gracia o por obra? Póngase claro. No me lo maquille, sin maquillaje. Para no caer en doble pensamientos. Y yo veo en las iglesias, en las prédicas, muchas contradicciones con la doctrina, muchas contradicciones. ¿Pero por qué? La filosofía y el humanismo. Cuando yo mezclo la carne y la sangre, que no heredarán el reino de los cielos, con los santos, con lo profano, y hago tremenda mezcla, y vienen muchos disparates y contradicciones. Siempre en toda su manera de pensar en cuanto a la Biblia sea coherente, consistente. No hay algo que más me afecta a mí cuando yo predico y tengo una contradicción. O sea, que yo te diga a ti, mire, sirva y yo no sirva. Eso es disonancia cognitiva. Yo creo que el reino es todo el servicio, pero yo no sirva. Doble pensamiento. Y ahí uno viene a ser un palabrero. Y eso es terrible, ser un palabrero. Nosotros, Dios quiere que ministremos con la vida. Pablo dijo, cartas leídas por todos. Es temprano todavía, ¿verdad? Yo lo había dicho anteriormente, yo lo escribí aquí como un santo. Y el propósito del castigo del pecado, lo he enseñado bastante, es la vindicación de la justicia y santidad de Dios. Que la primera, el primer arrepentimiento y el castigo del pecado, el primer propósito es vindicar la justicia que se perdió. Eso se resolvió con Cristo. De aquella justa ley que es la ley, la expresión de la justicia como Dios le escribió a Israel. Ahora, el día a diario es para disuadirnos a no pecar. Y porque Él es justo, hay que arrepentirse a diario, como lo hicimos hoy. Que el Espíritu Santo nos redarguyó y pedimos perdón por nosotros y por la iglesia. Eso es a diario. El primer arrepentimiento, uno solo, por la justicia, que ese se resolvió. El de a diario no, eso hay que pedir, continuar a diario, hasta por los pecados del pasado. Señor, perdóname. Cada vez que el Espíritu Santo me traiga algo, Señor, ese daño que le hiciste, le hablé mal a mi esposa, a mi esposo, perdóname esa actitud, perdóname esto. Señor, guárdame de los que me son ocultos. Yo pido mucho siempre perdón por los que están aquí, que no han llegado a la conciencia, los ocultos. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Eso hasta que yo me muera, seguiré pidiendo perdón. Me gustaría el último día de cerrar mis ojos, poder pedirle perdón también, que me dé tiempo. Señor, perdóname. La gente moderna, el cristiano moderno hoy en día nos ven extraños, pero porque está haciendo algo malo y por qué está pidiendo tanto perdón. Es que el cristiano tiene que vivir
diario pidiendo perdón. Antes de comer, yo, Señor, perdona mis pecados. Señor, cúbreme. Yo no me merezco esta comida. Antes de venir aquí. Por eso yo siempre lo primero que un culto antes de empezar, de cualquier cosa, hermano, de la Biblia, de cualquier cosa, es cuando se va a orar, esa oración. Para mí es crucial cuando va a empezar el culto a Dios. Que a veces nosotros nos apartamos y empezamos a hablar de todo ahí. Lo primero que yo debo de pedirle a Dios es, Señor, nosotros queremos, porque venimos todos reunidos como cuerpo. Señor, nosotros queremos que tú, porque no tiene que recibirlo obligado, que tú recibas el culto de hoy. Eso es lo primero. Puede cambiar el orden, por eso no me lo cambie. Lo primero, cuando te vengo a orar aquí, antes del culto, queremos que tú recibas esta ofrenda. Sabemos que a través de Cristo, pero hay que decírsela, porque no tiene que recibirla. Hay muchas ofrendas que Dios no recibe. Si nosotros venimos hoy miércoles aquí, sacrificamos esta hora y cada quien de su trabajo cansado y siendo la recibe, perdimos el tiempo. Eso es lo delicado de la ofrenda. Entonces, en esa oración, lo primero es recibe la ofrenda. Segundo, perdona mis pecados. Eso tiene que venir siempre, hermano. Cuando usted esté orando aquí, antes de empezar el culto. No se ponga, no, Señor, que fulano, que mira Margarita, que se le acabó el jabón. Ah, mira que Juanita, que mira, la vecina de mi casa, dale la comida. No, no, Señor, perdona. Así fue que Jesús enseñó a orar a los discípulos. Venga a tu reino, santificado sea tu nombre. Perdona nuestras ofensas. Lo segundo es, Señor, perdona los pecados de hoy y de esta semana. Perdónanos. Antes de adorar. Y después tercero yo pondría, puedo alterarlo. Por favor, Señor, que sea el Espíritu Santo que dirige el culto, porque solo sube al cielo lo que viene del cielo. Y ya. Y ahora después de ahí, yo digo, menciono a Juanita, que dale el trabajo a Gumercindo, que mira a Saturnino, que perdió el trabajo, vamos, todo lo que quiera. Pero esas tres ahí, recibe la ofrenda de que te vamos a dar en esta noche. Perdona nuestros pecados y que sea el Espíritu Santo que diría el pastor, diría a los adoradores, que pase carbón encendido en los labios y el nombre del Señor va a ser glorificado. En mi comedor, lo primero que yo hago es, Señor, perdona mis pecados. ¿No? Bendice los alimentos, no, perdona mis pecados. Porque hoy en día nosotros, hermanos, vivimos corriendo eso. En mi casa, como cada quien hace su comida aparte, ya no sé, a excepción de los sábados, no se hace mesa. Cada quien cocina algo, una sopita, ramen china, ¿verdad? Ya yo no como eso. Y una sopita, lo que sea, una papita y me la como aparte. Ahorita yo llego y si el Señor toca el corazón de mi esposa, que me hago un mangucito ahí con aguacate y los 3 golpes. ¿Usted sabe cuáles son los 3 golpes? Queso frito blanco, huevo frito y salami y un aguacate. Con eso usted hágalo un día, un mangú a la gloria, hermano. Al Santísimo eso. Yo a veces le digo, el comedor queda ahí, hace una ventana, que me gusta esa forma. Cuando lo funden, como la casa de Amiel y Chay y otras casas, con la cocina. Y digo, mami, te la luciste hoy, te fuiste al Santísimo con este mangú. Pero lo primero es cuando me pone el mangú ahí, Señor, perdona mis pecados. Después bendice el pan. Y gracias, Señor, por estos alimentos. No me atrevo a comer. Y después viene un gran dolor en mi corazón. Siempre yo no voy a comer, me pasa eso. Me perdona ponerme de ejemplo. Señor, la persona que no ha llevado el pan a la boca, como yo sé lo que es eso, acostarse sin comer. Digo, por favor. Y eso me mortifica. Que no ha llevado el pan a la boca, dale el pan. Y después como tranquilo. Cuando termino, gracias papá. Y a mi esposa, gracias mami, riquísimo. Si un día yo le he dicho a ella, mami, si un día no, tú te divorcias de mí, porque yo nunca lo voy a hacer de ella. En el contrato del divorcio, yo quiero que tú me quede ahí una cláusula. Me tiene que seguir haciendo la comida. Yo le cocino a ella a veces, porque el sazón de ella es el único sazón que a mí más me gusta. También como el de los domingos aquí.
Yo no sé qué le pasa a esa comida, que está tan rica, como la comida del domingo que estaba riquísima. Acostarme, el Señor perdona mis pecados. Por favor, cúbreme con tu sangre. La sangre de Cristo me cubre. La sangre que habla mejor que la de Abel. La de Abel habla y dice que la sangre, cuando es el peligro del homicidio y de los crímenes, dice que la sangre clama, hermanos. Es un principio en la Biblia. La sangre de la víctima clava por la del victimario, del asesino. La sangre de Abel clamó y después lo dice el escritor de los Hebreos. Pero la sangre de Cristo habla mejor, vero, que la de Abel. La sangre del nuevo pacto que me cubre y me limpia de todo pecado. Hay que tener un grado de sensibilidad del pecado. Cuando ofendemos a Dios, ser sensible. Señor, perdóname. Hoy en día eso es extraño en el pueblo de Dios. Y Dios tiene que traerlo otra vez. En el trabajo, Señor, perdóname. Sin paranoia, en paz, gozoso. Y eso trae una felicidad que yo no puedo explicarte. Vamos a dejarlo hasta aquí para continuar el próximo miércoles. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por estos consejos. Escríbelos en nuestros corazones, que nunca se nos olviden. Danos una bendición muy especial, la bendición arónica con nosotros en esta noche. Que Jehová nos bendiga y nos guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Jehová tenga de nosotros misericordia y nos dé su dulce paz. Que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestras vidas hasta que partamos de este mundo, porque tú tienes un día para nosotros, el día que cerremos nuestros ojos para descansar de nuestras obras, o hasta que Cristo venga, el que tú le des ese privilegio de ver al Mesías venir en las nubes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llévanos bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.